Nos falta todavía unas 15 personas. Esperemos un minutito más. Ya, bueno, continuemos. Clasificación de los mercados financieros. Los mercados financieros tienen diferentes connotaciones, ¿ya? Porque los mismos justamente están sujetos a diferentes clasificaciones por la naturaleza de las transacciones que ellos mismos representan dentro de sí. Al buscar justamente, ¿ya? Los mercados financieros tenemos de tres tipos. Tenemos el mercado crediticio o de valores, tenemos el mercado monetario y de capitales, y tenemos el mercado primario y secundario. Cuando hablamos justamente de los mercados crediticio y de valores, debemos tener en cuenta justamente que lo que buscamos es el objetivo de nuestro valor, ¿ya? En tal sentido, el mercado crediticio está vinculado fundamentalmente con los créditos que se otorgan entre clientes, ¿ya? Ese es el mercado crediticio, ¿no? Justamente lo que los bancos buscan colocando al cliente cierta cantidad de dinero a cambio del cobro de un interés, ¿no? Entonces, el mercado crediticio está relacionado, para explicarlo de mejor manera, los préstamos bancarios. Cuando hablamos de los préstamos bancarios dentro de un mercado crediticio, se cumple lo que hablamos acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el banco, ¿qué hace? Busca ahorristas que coloquen su dinero en la entidad para que él luego pueda prestar el dinero al prestamista, ¿verdad? Busca ahorro para el prestamista. Y con lo que el prestamista te vaya devolviendo, pues el banco va a funcionar. Esos son los mercados crediticios, fundamentalmente relacionados a activos de tipo bancario, lo que está relacionado con los préstamos bancarios, así para hacerlo sencillo en nuestro país. Obviamente, como todo título financiero, este tiene un riesgo, ¿no? Todo conlleva un riesgo. El riesgo principal en este sentido es el riesgo de no poder recuperar el dinero que se colocó en un prestamista. El riesgo de incumplimiento o también llamado riesgo de mora, ¿no? Entonces, es muy importante cerciorarse que justamente colocar el dinero y los fondos en una persona que pueda recuperarse el dinero. Luego hablamos del mercado de valores, que no es lo mismo que el mercado crediticio. El mercado de valores es donde se comercian los títulos
de índole financiera, donde se comercian los títulos de índole financiera, ¿no? Entonces acá vamos a comercializar títulos y valores financieros, que no es lo mismo que un préstamo bancario. Sí son activos financieros ambos, pero no son de la misma característica. Los valores no son lo mismo que los préstamos. Y lo que explicábamos justamente, ¿no? Buscar al ahorrista para que compre el título valor que emite otra empresa. Ah, entonces eso es muy importante. A su vez, lo que nosotros buscamos es determinar el valor de todas estas acciones dentro de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque al conmutar cada uno de estos datos, lo que nosotros vamos a buscar, pues es justamente tener una característica particular en el sentido de saber en dónde invertir, la decisión que vamos a efectuar y el cómo hacerlo. Y a través de qué, ¿no? Tomar las decisiones adecuadas y seleccionar el tipo de mercado en el cual vamos a incursionar. Ah, entonces, yendo en ese sentido, tenemos otra clasificación, que es el mercado monetario y el mercado de capitales. Cuando hablamos el mercado monetario, también hacemos referencia al mercado de dinero, el mercado de dinero, ¿ya? Es donde se intercambian activos de índole monetaria, ¿no? Son los mercados de índole de tipo monetaria, en el cual nosotros vamos a buscar justamente colocar una inversión a un tiempo plazo, ¿ya? Como por ejemplo, activos de tipo, mercados de tipo monetario, los mercados de DPFs, depuestos a plazo fijo, las letras del tesoro, las que han conocido ayer, o sencillos, pagarés. Esos son los mercados monetarios, ¿no? Pues los mercados monetarios son los que justamente colocamos, ¿ya? La adquisición de un título valor, ¿ya? A un periodo de tiempo. Suelen ser periodos cortos de tiempo. Y justamente esto se caracteriza por tener bajo riesgo, los del mercado monetario, ¿no? Estos son justamente los que conocimos ayer, por ejemplo, el de letras del tesoro. Y luego tenemos el otro tipo de mercado, que es el mercado de capitales. El mercado de capitales es donde se compran y venden, ¿ya? Donde comercializamos instrumentos de deuda de largo plazo. Entonces acá se comercializa instrumentos, que vamos a colocar con negro, de largo plazo. Y acá eran instrumentos de corto plazo. A diferencia, en estos el riesgo es bajo. En cambio acá, el riesgo es más alto. No vamos a colocar alto riesgo, sino mayor riesgo, para no confundir la interpretación. ¿Ya? Acá es un bajo riesgo y aquí es un mayor riesgo. ¿Qué tipo de instrumentos comercializamos en el mercado de capitales? Comercializamos, por ejemplo, aquí las acciones. También las hacemos acá. Y también hacemos instrumentos de deuda de largo plazo. Deuda de largo plazo.
Entonces, en este sentido, podemos colocar instrumentos de renta fija o instrumentos de renta variable. ¿Cuáles son los instrumentos de renta fija? Los bonos o cualquier otro pasivo financiero, que son las deudas de largo plazo. ¿Y cuáles son los instrumentos de renta variable? Las acciones. Entonces justamente, ¿cuál es la diferencia, ya que estamos acá, entre renta fija y renta variable? Renta fija es un bono, por ejemplo. Renta variable es una acción. ¿Quién me dice cuál es la diferencia? En el nombre mismo dice cuál es la diferencia de renta fija y renta variable. Que la renta fija es un monto fijo constante y la renta variable varía de acuerdo a las ganancias. Ya, en realidad, está bien tu respuesta, solamente que no están bien organizadas las ideas. Los instrumentos de renta fija son los que te garantizan un rendimiento constante, ¿no? Por ejemplo, si yo deposito en una caja de ahorro, para darles un ejemplo, sé que me va a pagar 2% al año. Ya sé. O si compro un bono a 10 años y me dice que me va a pagar 5% anual, yo sé que me va a pagar 5% anual, es fijo. En cambio, los de renta variable, las acciones, ¿qué es lo que va a pasar? Con los instrumentos de renta variable, la empresa no me va a garantizar pagarme lo mismo cada año, porque eso va a depender de la eficiencia en el funcionamiento de la empresa. Entonces puede haber años que me pague más, años que me pague menos. Esos son los de renta variable, que no es lo mismo de las ganancias. Ya la tasa de rendimiento no es la misma. Esa es. Y por último, tenemos el mercado primario y mercado secundario. Cuando hablamos de los mercados de tipo primario y secundario, hacemos referencia a la colocación. ¿Qué quiere decir? Si se dieron cuenta, esta primera clasificación está relacionada ¿con qué? Al tipo de activo, al tipo de activo financiero, ¿no? Aquí hablamos de activos de tipo bancario y aquí hablamos de tipo de títulos y valores. Acá hablamos al activo, al tipo de tiempo, o sea, duración. De corto plazo y de largo plazo. Y ahora vamos a colocar con respecto a la colocación del activo. Cuando hablamos de colocación, quiere decir fundamentalmente el momento en el cual se vende este activo. El momento en el cual se vende este activo. El mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es aquel donde se vende por primera vez el título y valor. Primera venta del título valor. Es la primera vez que se vende el título valor. La primera. Y en esta primera vez sí obtengo dinero. La empresa obtiene fondos. Empresa obtiene fondos. En cambio, el mercado secundario es la segunda y más
ventas que tenga el título valor, el mismo título valor. Entonces, acá es las posteriores ventas. Segunda en adelante. Y en el mercado secundario, la empresa no obtiene fondos. No obtiene fondos la empresa. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué en el mercado primario nomás obtiene fondos y no en el secundario? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que en el primario nomás obtiene fondos y no en el secundario? Lisa, puede Es, ser porque en el secundario ya, ese valor o ese bono que se está vendiendo ya es de comisionista a comisionista o bueno, de inversionista a inversionista y no con la empresa emisora. eso justamente. En el mercado primario, cuando la empresa emite sus acciones, por primera vez, la empresa busca que al cambiar de dominio, esas acciones obtenga dinero a cambio. Todo muy bien hasta ahí. Entonces, la primera venta, sí, la empresa va a obtener recursos, ¿no? Si la acción vale, cada acción vale $100, por ejemplo, pues por cada acción que venda va a obtener $100. Muy bien. Entonces, la empresa vendió a Juan Pérez. Entonces, Juan Pérez ahora es el propietario de la acción. Al día siguiente, Juan Pérez vende la acción en 110. Eso ya es la segunda venta. ¿La empresa va a obtener 110 o no? Juan Pérez lo compró el día de hoy a 100 y mañana lo va a vender a 110. ¿La empresa cuánto recibió de dinero? ¿100, 110 o 210? Nada, Lice. Nada. ¿Ya? ¿Qué más? 0, 100, 110 o 210. Yo soy Juan Pérez, hoy compré la acción a 100, mañana la vendí a 110, Juan Pérez la vendió a 110. ¿La empresa cuánto recibe? 0, 100, 110 o 210. 100, Lisa. 100. ¿Quién más tiene algún otro dato que decir? ¿O todos están de acuerdo entre sí? Solamente la empresa va a recibir 100. Está bien. 0, no. ¿Por qué? Porque la empresa está vendiendo su acción que vale 100. Porque busca fondos, busca financiarse. Entonces necesita vender sus acciones para obtener esos recursos. Por eso emite las acciones. 100. Ahora bien, al vender la primera vez en el mercado primario al señor Juan Pérez, la empresa ya recibió de Juan Pérez 100. Y con eso va a trabajar. Al día siguiente, cuando Juan Pérez vendió la acción en 110, digamos a José Luis Ayala, que soy yo, a mí me vendió 110, yo le voy a pagar a Juan Pérez o a la empresa. Al día siguiente, cuando fui a vender al mercado. ¿Le voy a pagar a la empresa o a Juan Pérez? A Juan Pérez. A Juan Pérez. La empresa ya recibió sus 100. Ella no va a molestar. Tú ya le puedes vender más barato, más caro. A la empresa no le va a importar. Y eso es el mercado secundario. Porque luego yo, que compré a 110,
Pasado mañana la puedo vender a 111. Entonces es otro. Y así, sucesivamente. O, por ejemplo, yo puedo vender a 90. La empresa igual no le va a afectar. ¿Se dan cuenta? Es muy importante eso. Las clasificaciones de las bolsas por el tipo de activo, por el tiempo de duración y la forma de colocación. ¿Quiénes son los participantes de los mercados financieros? Pues ya los explicamos, pero vamos a recalcar una vez más. Los inversionistas, quienes tienen sus ahorros, los recursos. Quienes poseen los ahorros, los recursos. Las empresas que emiten títulos. O dicho de otro modo, buscan financiamiento. Entonces ellos van a hacer todo lo posible para obtener esos recursos para trabajar. Luego tenemos los intermediarios financieros, que son los bancos de inversión, quienes van a ayudar y facilitar el proceso de que se contacten los ahorristas con los emisores de títulos. ¿Quién hace posible esto? El banco de inversión. Y el gobierno, quien pone el marco de regulación o el quien coloca las leyes. En Bolivia existe la Bolsa Boliviana de Valores. Tenemos nuestra propia Bolsa Boliviana de Valores que está regulada y que tiene su propia normativa. Pues vamos a buscar para que la vean. Y aquí está. Aquí está, esta es la página de la Bolsa Boliviana de Valores. Aquí está. Al igual que Yacufinas, la Bolsa Boliviana de Valores, igual coloca todos los días las cotizaciones de títulos, de renta fija, de renta variable, bonos, de PFs, de largo plazo, características, información importante, fíjense acá colocan datos importantes, ¿no? Hechos relevantes. Por ejemplo, en el Banco Unión han nombrado un nuevo ejecutivo. Aquí te dan diferentes instrumentos que tú puedes utilizar para toma de decisiones y cotizaciones del día para diferentes cosas. Fíjense, dólar, euro, pesos, UFB, yenes, reales, onza, dólar, plata, oro, precio de la soya, precio de la soya. ¿Se dan cuenta? Los mercados. Entonces, en Bolivia también tenemos. Y si tú entras acá, por ejemplo, conozca la Bolsa Boliviana de Valores, aquí tienes todo lo con respecto a la información de ella. Cómo está regulada, cuáles son las características, capacitaciones, fíjense, aquí está todo. Aquí pueden conseguir estados financieros, pueden conseguir prospectos de emisiones de bolsa, noticias, estadísticas del mercado. Acá puedes ver quiénes participan en la bolsa, quiénes están aquí, desde las empresas, los inversionistas, la forma de hacerla, todos aquellos. Y acá tú puedes encontrar toda esa información, ¿no? Y si quieres ver la normativa, aquí están los reglamentos de la bolsa. Ahí está el marco regulatorio de nuestra Bolsa Boliviana de Valores. Entonces el gobierno va a establecer cómo van a trabajar las bolsas en cada país, el marco de regulación. Ahora sí, vamos con los inversionistas. Estos inversionistas
se clasifican de dos maneras. Tenemos, como hemos conocido, tenemos activos de tipo financiero, ¿no? El principal activo de tipo financiero es el dinero, el efectivo, ¿no? Aquí está, el dinero. Pero el dinero, solamente tener dinero, no es garantía de rentabilidad. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta. Por eso el dinero se busca hacer trabajar, como dicen coloquialmente, colocando en diferentes lugares, en diferentes empresas, inversiones, buscando formas de generar ganancias. Entonces, este activo financiero, esa necesidad, perdón, de generar ganancia con el dinero, se convierte en activos financieros con retribución, o sea, con rendimiento. O sea, el dinero por sí solo no genera valor, hay que hacerlo trabajar, invirtiendo en diferentes opciones que tú tienes. Desde abrir un negocio, comprar títulos y valores, y diferentes cuestiones. ¿Qué títulos y valores nosotros tenemos en el mercado? Aquí están los de renta fija y los de renta variable. ¿Qué significan renta fija? Los que prometen un rendimiento constante, un porcentaje fijo. Ahí está. Estos son los instrumentos de renta fija. ¿Y cuáles son los de renta variable? Prometen un rendimiento, pero no se sabe cuál va a ser la cuantía del mismo. No sabemos cuánto va a ser. Sí prometen un rendimiento, pero el mismo no es constante. ¿De qué depende? Depende de la eficiencia empresarial. Si la empresa es muy rentable, tiene buen mercado, productos atractivos, pues va a ofrecer un buen rendimiento, un alto. Pero si por el contrario la empresa no crece, tiene una mala administración, pierde mercados, entonces no vas a tener rendimiento. O si tienes rendimiento será mínimo. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Muy importante. ¿Cuáles son las características de los activos financieros? La primera característica del activo financiero es que la rentabilidad. Tú para comprar, adquirir o generar un activo financiero o pasivo financiero, debes analizar cuál es la rentabilidad que te paga. Esta rentabilidad se mide a través de una tasa de rentabilidad. O lo que conocimos en la anterior unidad, el rendimiento esperado. ¿Recuerdan? Lo que esperábamos ganar con ese activo. Entonces, ¿qué era el rendimiento esperado? Pues es el ingreso que yo espero recibir en un periodo de tiempo que me va a pagar la inversión que yo efectúe en esa acción. Ese es el rendimiento esperado. Es lo que nosotros vamos a buscar del mismo. Ese ingreso a percibir por adquirirlo. Entonces es el ingreso recibido durante el periodo. Esa es la rentabilidad. Segunda característica, la potencialidad que tiene para generar ganancias. Porque si esta inversión que yo realizo no tiene el potencial para generar ganancias, no sería un activo, ¿verdad? Porque cuando hablábamos en la definición de un activo,
en Finanzas 1, cuando hablaban acerca de aquello, decían que un activo era el que tenía la capacidad de generar beneficio económico futuro. Ese es un activo. Entonces, estas acciones que tú compres o estas inversiones que realices deben tener el potencial de generar ganancia. ¿Por qué? Porque tú no vas a comprar acciones para perder. Segunda característica. El título y valor, para que se llame activo financiero, tiene que tener el potencial de generar ganancia. Entonces, esta es la rentabilidad de la empresa y que va generando a través del crecimiento de los ingresos y de su capital. Es muy importante cómo crecen las ventas, los ingresos y cómo crece el patrimonio. Tercera característica que no nos tenemos que olvidar, el riesgo, que lo hemos estudiado en la unidad 2. Está bien, el activo tiene potencialidad de generar beneficio económico, tiene ese potencial. Y ya generó históricamente ingresos. Pero eso no es garantía, ¿verdad? Porque son instrumentos de renta. Entonces, muy importante tener en cuenta que la ganancia y la rentabilidad que yo puedo obtener de un activo en un futuro está sujeta al riesgo del mismo. Es muy importante. ¿Cuál es el riesgo de pérdidas al invertir en cualquier activo? Riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Y tú vas a tomar tu decisión. Y para justamente tener en cuenta el riesgo, acá tenemos justamente lo que llamábamos las actitudes frente al riesgo. Lo que vimos en la unidad 2. Y depende de esas actitudes frente al riesgo. Depende de la actitud que tú tomes frente a él, pues tú definirás de alguna u otra manera si tomar o no ese activo y colocarlo dentro de tu portafolio o seleccionar o buscar otro. ¿Qué va a definir? Justamente el riesgo. Y el principio financiero, no hay que olvidarnos jamás que existe una relación entre riesgo y rentabilidad. A mayor riesgo, mayor rentabilidad debo esperar. Así es una compensación. La cuarta característica va relacionada con la liquidez. Si bien yo voy a buscar un activo por las ganancias que me prometa o la potencialidad que éste tiene de generar valor, o como también voy a tomar mi decisión con respecto al riesgo que está sujeto también ese activo, debo considerar también la liquidez del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que un activo financiero, la capacidad de convertirse en dinero en el mercado, ¿no? Es muy importante esto, porque muchas veces se comete el error común de tener instrumentos muy rentables, tener instrumentos que generan hartas utilidades, que tu valor sube y sube y sube. Pero hay algo muy importante, que mientras tú no cobres el valor de la acción, tu ganancia es de papel, es un número en una computadora. Solamente vas a percibir la ganancia real cuando tengas el dinero en tus cuentas. Eso es muy importante, la última decisión. Yo puedo tener un activo que cada día me hace ganar dinero,
pero es un activo que en el mercado no se puede vender, que no se vende. Entonces nunca voy a percibir las ganancias. ¿Por qué? Porque las ganancias solamente las voy a ver en una computadora. Las voy a ver así. Hay un número. Voy a agarrar y voy a tener ahí mis acciones. Y digamos, tengo acá mis bitcoins, ¿no? Aquí está. Tengo acá mi bitcoin, que el día de hoy ha generado una ganancia de $143 el día de hoy. Pero esto es un número. Si yo no logro vender esto, ¿es dinero lo que tengo aquí? Sí, es equivalente de dinero, pero no es disponible. Va a ser disponible cuando yo lo logre vender a otro inversionista. Eso es lo que se refiere a la última característica. La liquidez que tenga, la capacidad que tiene ese activo, esa acción, de poder venderse en el mercado. Y es muy importante relacionar, porque esto han visto en capital de trabajo. Cuanto mayor es la ganancia, menor es la liquidez. Entonces, activos que generan mucha ganancia son poco líquidos. Y aquí lo vamos a dejar. Esto lo voy a poner fecha. Ya. No se olviden, chicos, el día martes es el examen, 6:30 en punto va a ser el examen. En módulo, ¿ya? 6:30 en punto. Estudien, por favor, va a ser teoría y ejercicios, no se olviden. ¿Ya? Listo. Nos vemos el día del examen. Cualquier duda me preguntan por chat, por WhatsApp. Voy a estar atento a sus consultas. Gracias, Licenciado. Licenciado. Buenas noches. Chao, chao.